Antonio Palacios es el arquitecto visionario que transformó el pueblo de Madrid en una ciudad europea moderna. Creó un conjunto incomparable de edificios que modificaron el perfil de la ciudad y se han instalado en nuestra memoria colectiva. Uno está en un cine y siempre oye a un señor que dice cuando sale la Torre Eiffel, París, bueno, sale la Cibeles y uno dice Madrid, pero sale el Palacio de Comunicaciones y también se dice Madrid, sale el edificio del Banco de la Plata, sale el Círculo de Bellas Artes y se dice Madrid. Es decir, Madrid le debe mucho, la ciudad de Madrid, la morfología y los hitos arquitectónicos, Madrid le debe muchísimo a Antonio Palacios. Es sin ninguna duda uno de los iconos que ha construido la imagen del Madrid contemporáneo. Él vive un momento muy especial, que es el momento de transición de una vieja ciudad tradicional, ¿no? Capital de un reino, ¿no?, a una metrópoli del siglo XX. Logra expresar muy bien esa transición, ese cambio de mentalidad, logra algo que muy pocos arquitectos consiguen, que es realmente generar una forma, ¿no?, generar una referencia en el cual la ciudad misma se reconoce, ¿no? Y yo creo que por eso hoy en día lo apreciamos, ¿no? Y por eso todavía nos parece un arquitecto vital. Hablan del estilo Palacios, yo no creo en eso, porque es un personaje desbordado por su talento creativo. Es decir, parece mentira que sea el autor del edificio de comunicaciones, de Maudes, del edificio de las Carátides, del Banco Central, el Círculo de Bellas Artes, que es esa cosa impresionante, de proyectos del metro con Otamendi, de proyectos de urbanismo para todo el Gran Madrid, para la Plaza de Sol, el pabellón que hubo en la red de San Luis, que era una joya que hemos perdido, un arquitecto muy, muy versátil, que se inventaba cada vez. Antonio Palacios tuvo unos inicios fulminantes y brillantísimos. Solo 4 años después de terminar la carrera, consiguió, junto con Joaquín Otamendi, un encargo colosal, el Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Por su envergadura y monumentalidad, el edificio recibió el sobrenombre popular de Catedral de las Comunicaciones. La planta recuerda bastante a lo que es una planta eclesial, con 2 naves que se cruzan en lo que sería el espacio de la bóveda, que en este caso coincide con el de la torre. El eje longitudinal es más corto que el eje transversal y permite un espacio de oficinas hacia un gran atrio central con luz natural en todas ellas a lo largo de las distintas plantas. El edificio por fuera es muy historicista, ecléctico, conservador en todo caso, y en cambio por dentro tiene muchas soluciones modernas con respecto a una estructura de acero roblonado, con soluciones muy interesantes de uniones, de pilares, de vigas, etc. Es un edificio muy interesante, muy hábil, de una gran sabiduría, tanto en la composición de las fachadas como en la resolución de las plantas, y realmente cuando entras dentro pues ves el gran arquitecto que era Antonio Palacios, ¿no? La rehabilitación del edificio ha permitido recuperar su diafanidad, admirar la complejidad de su estructura y la belleza de sus pasadizos elevados. El estudio de Francisco Partearroyo se encargó de la profunda renovación y de su actualización como sede del ayuntamiento. En el fondo ha sido una especie como de limpiar, fijar y dar esplendor al edificio, intentando que vuelvan a la luz cosas que estaban ocultas, tabicadas, con forjados que cerraban espacios. Hemos recuperado dobles alturas que no existían. Es decir, un respeto absoluto al edificio. Pero por otro lado, ha habido que hacer una labor casi de cirugía para hacer que este edificio sea útil para un tipo de función que no existía. Nuestro gran reto era que todas las instalaciones de climatización estuvieran ocultas en cubierta, por eso debajo de los encamonados de las cubiertas que se han rehecho están todas las máquinas y no se ve ni una máquina por fuera. O sea, la quinta fachada, que es la fachada del aire, pues también es una fachada coherente, ¿no? Para cubrir el antiguo pasaje de Alarcón, originalmente utilizado como patio de descarga, Arquimática diseñó una extraordinaria bóveda acristalada de 3.000 metros cuadrados, formada por 1.900 triángulos distintos y 2.900 barras.
se decidió buscar una cornisa que es común a todo el patio, es una cornisa situada a 23 metros de altura respecto al suelo del patio, que es justo la que remataba y que daba final al edificio en su primera concepción de palacios. La construcción de la bóveda fue bastante espectacular porque hubo que crear un andamio a 23 metros de altura que cubriera todo el patio y sobre el andamio se construyó la bóveda, confiando todos en que luego al quitar los andamios todo iba a funcionar perfectamente. Esta es una bóveda autoportante, es decir, que se apoya pero no transmite esfuerzos. Entonces, para que no transmita esfuerzos hay unos cables que se tensaban a una cierta fuerza y de alguna forma es lo que produce que la bóveda se aguante. Es la misma idea de un colador de cocina, que es una rejilla y que tiene un perfilito de aluminio o algo así y evita que el colador se desparrame, ¿no? Paralelamente al Palacio de Comunicaciones, Palacios construye el Hospital de Jornaleros de San Francisco de Paula, una iniciativa benéfica de Dolores Romero, viuda de Curiel, que dedicó su fortuna a proporcionar a la clase trabajadora los servicios médicos de los que carecía. En el Palacio de Comunicaciones, Palacios está mirando presente-futuro. Él usa una tecnología que es la tecnología avanzada de la época. Sin embargo, en este edificio lo que hace es como mirando presente-pasado. Él tiene una época, 20 años, de bestial creatividad y además es muy valiente, es increíble cómo maneja todo, los materiales, el espacio, por ejemplo, en este mismo hospital que es tan somero, es que el espacio es el protagonista de todo, las naves, los pabellones, la galería central, es increíble qué talento tiene para el espacio, para la forma, para la construcción, tanto en unos como en otros edificios. A principios de los años 80, la recién estrenada Comunidad de Madrid adquirió todo el edificio, excepto la iglesia que da a la calle Raimundo Fernández Villaverde. El equipo de Andrés Perea fue el responsable de la esmerada rehabilitación. Una primera fase fue reconstrucción, literal, estaba vandalizado, destruido. Otra rehabilitación que se ocupó, ya una vez reconstruido, de recuperar de alguna forma acabados, materiales, cerramientos, huecos, carpinterías de paso, de cierre, texturas, pavimentos, etc. Y finalmente hubo una última que fue habitar el edificio con los usos que estaban previstos de administración. Entonces, en esos usos hubo temas muy importantes como las instalaciones, como las condiciones acústicas. La arquitectura de Palacios no es ajena a las corrientes arquitectónicas de la época. El modernismo está presente en su interés por lo ornamental, lo orgánico y la incorporación de las artes decorativas. En Palacios reclama de Daniel Zuloaga, que había trabajado tanto con Velázquez Bosco, que se incorpore a este proyecto. Y hace unos diseños de cerámicas que una pieza que se llama de gota de agua, cuando le da el sol tiene un color, cuando no le da el sol sale otro. La guerra mundial le impide a Daniel Zuloaga traer arcillas y vamos a decir, muy puras y muy de Bélgica, y tiene que obtenerlas del Estado español, que eran peores y que no resistieron el paso del tiempo. Ahí hubo una actuación de rehabilitación de esas cerámicas, son bellísimas, dirigidas por Antonio Perla, y se reconstruyeron literalmente como eran. Una de las claves de la perdurabilidad de la obra de Palacios es su capacidad para armonizar conceptos aparentemente contradictorios como formalismo y funcionalidad. Es la síntesis de artesanía en la factura de la construcción, en la utilización de los materiales, ¿no? Es el hecho de que incorpora a través de la artesanía en la construcción también a los artistas y a los artesanos. Además de esto, esta recuperación de la artesanía, tenemos una apuesta ya por lo funcional, ¿no? Por la tipología moderna, ¿no? A pesar de la apariencia monumental de muchas de sus obras, en la práctica son muy funcionales. Yo me atrevería a decir que la recuperación de su figura hoy es porque desde la perspectiva actual, ¿no?, nos aparece como el padre de muchos de los gestos y de los hallazgos que se iban luego a prolongar, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, aparentemente de forma contradictoria, ¿no? Y también porque hoy en día, desde nuestra visión más sintética, ya apartados del dogma del funcionalismo, ¿no?, valoramos también mucho la iconicidad de la arquitectura, ¿no?
Cuando en 1920 el Círculo de Bellas Artes saca a concurso la construcción de su sede, Palacios presenta un proyecto que suscita una gran polémica. Se presentaron 15 anteproyectos, de esos 15 anteproyectos se seleccionaron 3 y precisamente el de Antonio Palacios se descalificó en base a las condiciones que imponía la ordenanza municipal, que era una altura máxima de 25 metros. Esto genera mucha tensión porque entre los votos del jurado había una división importante. Antonio Palacios recurrió, se defendió, explicó en primer lugar un problema de medición del gálibo, de la altura del edificio, porque como estamos en una pendiente, pues depende cómo se mida. Total, que al final, después de ese proceso largo de un año, se modificó el primer fallo del proyecto y se otorgó el encargo de realizar el proyecto del edificio a Antonio Palacios. El Círculo está considerado como una de las obras más interesantes de Palacios. Su ambicioso programa lo convertía en una especie de ciudad en miniatura. El edificio tiene una condición de compacidad y de concentración de usos que le lleva a unos modelos que son modelos americanos. Por ejemplo, el Downtown Athletic Club de Nueva York, el Auditorium de Sullivan. Es decir, hay que entender, por ejemplo, la sección del edificio, cómo los espacios rompen los planos horizontales y se entremezclan. Quiero decir que esa especie de interpenetración en vertical de los espacios nos da un edificio una gran complejidad. Tiene textos en la memoria del Círculo de Bellas Artes que plantea la futura complejidad que incluso él dice que no puede llegar a ser controlada ni prevista desde el primer momento. Lo compara a un transatlántico. ¡Qué maravilla! La construcción o la arquitectura de los grandes transatlánticos, porque en primer lugar permite la coincidencia y la superposición de funciones muy distintas, máquinas, restaurantes, salas de baile, etcétera, alojamiento de los pasajeros, pero al mismo tiempo está jerarquizado, está ordenado. Rencolas escribió un libro, Delirious New York, en el que hace la defensa de este tipo de edificaciones en altura densificado. Plantea otra visión, otro tipo de modernidad que no se expresa en cuestiones estilísticas, sino que está basado en esa capacidad de concentración de los usos que son características de las nuevas ciudades, de las grandes metrópolis. En ese sentido, el Círculo de Bellas Artes es un edificio de una modernidad sorprendente. Como otras obras de Palacios, el edificio integra pintura, escultura y artesanía. Muchos de los miembros del Círculo eran prestigiosos artistas de la época y sus obras se incorporaron a los diferentes espacios. Hay muchos artesanos, y sobre todo muchos artistas. Uno es Moisés Huerta, del que tenemos la magnífica escultura en la zona de la Pecera. Está Vasallo, que es posterior y es el autor de la gran estatua de la diosa Minerva, que remata y que se colocó muy posteriormente. En el período en el que construye el Círculo de Bellas Artes, Palacios proyecta y edifica varias obras de influencia norteamericana. La Casa Comercial Palazuelo se dedicó exclusivamente a locales comerciales y oficinas de alquiler. En su interior destaca la escalera barroca del patio central. Otros dos edificios inspirados por la Escuela de Chicago están ubicados en la Gran Vía. La Casa Matesanz, un edificio comercial al estilo estadounidense, y el Hotel Alfonso XIII. Palacios compagina grandes edificios públicos y comerciales con decenas de viviendas, la mayoría en el ensanche. Su último trabajo en Madrid es el Banco Mercantil e Industrial. Sus obras ya no gozan de la aceptación anterior. En el movimiento moderno se rompe con la idea de incorporar la artesanía. Definitivamente su apuesta es por la industria y su apuesta es por el rigorismo formal, ¿no? Y en ese sentido, personajes como Palacio les parecen todavía demasiado anclados, servidores, ¿no?, de una tradición superada, ¿no? En cambio, hoy sabemos, ¿no?,
que realmente el radicalismo racionalista sirvió en un cierto momento, ¿no?, para plantear una renovación de la ciudad, pero que sin ninguna duda incorporar una mayor complejidad a lo construido, ¿no?, incorporar la artesanía, el arte y hoy diríamos el usuario, ¿no?, la transformación, la reinterpretación del edificio es parte de la vida misma de la arquitectura, ¿no? Pero suele ocurrir para estas personas de transición, ¿no?, que en un primer momento histórico no son apreciados, ¿no? Antonio Palacios ha sido recuperado y reivindicado en los últimos 30 o 40 años. Ha tenido un periodo en el que no pertenecía a ese concepto de modernidad en el que estaba interesado la disciplina arquitectónica española, ni los críticos, etcétera, pero al cabo de los años uno se da cuenta de la solidez y la valentía de la obra y sobre todo porque hoy Madrid no podría ser entendido sin la arquitectura de Antonio Palacios. La huella de Palacios en Madrid se aprecia también en el metro. El arquitecto se encargó del diseño y la decoración de las primeras estaciones, de las bocas y de los templetes de Sol y Gran Vía. Desafortunadamente, los dos han desaparecido. Sin embargo, su célebre logotipo ha llegado hasta nuestros días. Una parte de su trabajo es un trabajo de oficio, en gran medida vinculado a la industria, ¿no? Él, en ese punto, es un arquitecto muy contemporáneo, ¿no? Se suma a una visión racional y funcional de la arquitectura que aborda también temas tan relevantes como el transporte y tal, que en el siglo XIX no se hubieran considerado dignos de la gran arquitectura. Palacios combina influencias historicistas, modernistas y racionalistas y con una mezcla muy personal alcanza un equilibrio integrador entre la nueva y la vieja arquitectura. Su obra, única e inclasificable, sigue vigente. Pensemos en los edificios de Palacio. Realmente han tenido una nueva vida todos ellos, ¿no? El Hospital de Jornaleros de Maudes, ¿no?, que luego fue hospital militar y ahora mismo pues, son dependencias también de la Comunidad de Madrid. El Palacio de Telecomunicaciones, ¿no?, hoy en día la sede del Ayuntamiento de Madrid, pero también un centro importantísimo de actividades culturales, ¿no? Y qué decir del Centro Cervantes, ¿no?, concebido como un banco que hoy en día pues se acoge justamente a la antena del español en el mundo, ¿no? Todo ello nos habla de que sus obras han tenido la potencia necesaria para ser capaces de reinventarse, ¿no? Solo la gran arquitectura tiene una larga vida y se reinventa y se redescubre en cada generación. Hoy todo el mundo quiere, y todas las administraciones, tener un Antonio Palacios en su vida, ¿no? Porque no hay más que ver las consejerías del gobierno regional, los bancos, las instituciones, todos tienen un Antonio Palacios o quieren tener un Antonio Palacios en su vida. Palacios es un referente fantástico, sobre todo porque cómo trabaja la escala, va de la gran escala de la ciudad al metro, por ejemplo, o desde el pabellón de la red de San Luis a edificios y en cada proyecto hay que para mí, un arquitecto distinto. Yo creo que Palacios es un privilegio que este gallego se afincara en Madrid, hiciera prácticamente toda su obra en Madrid. Antonio Palacios nos dejó como legado las construcciones más significativas y monumentales del Madrid moderno. Por delante de sus fachadas ha transcurrido el siglo XX y pasará seguro el siglo XXI.